¿Qué tal, colega? Mi nombre es Juan José Larrea, bienvenido al podcast DIRCOM. Hoy vamos a hablar sobre comunicación pública en tiempos de algoritmos, cuyo subtítulo dice Nuevas narrativas digitales para construir participación ciudadana. Si estás en nuestro canal en YouTube y escribiste dircom.tv, que te lleva directamente, vas a ver los slides que preparé para una clase en una universidad española dictando un módulo sobre este tema y que me pareció interesante compartir con vos. Y si no estás porque estás caminando, corriendo en el bus, en el carro y escuchando este podcast, yo te voy a comentar todo, no te perdés de nada. Comunicación pública en tiempos de algoritmos y antes que nada aclararte, no es una charla, una clase sobre redes sociales, sí tiene que ver con entornos digitales, pero siempre desde un punto de vista de la comunicación estratégica. En este sentido, también contarte que armamos desde el Grupo DIRCOM una definición sobre qué son las narrativas digitales. Es un párrafo muy pequeño que te lo voy a leer, después seguimos conversando. Las narrativas digitales son los procesos mediante los cuales personas, instituciones y comunidades construyen, comparten y atención a esto que te voy a decir ahora porque es el eje central de esta clase, y resignifican sentidos. Esto es clave, los sentidos, a través de los entornos digitales. ¿Sí? Personas, instituciones y comunidades que construyen, comparten y resignifican sentidos a través de los entornos digitales. Esto quiere decir que ya no se limitan a publicar contenidos en Internet o redes sociales. Esto es clave, ¿eh? Configuran la forma en que gobiernos, organizaciones y ciudadanos construyen vínculos, confianza y participación en un ecosistema atravesado por plataformas digitales, algoritmos e inteligencia artificial. Colega, ya aquí terminó la definición. Ya no se trata solo de contar historias. Hay que seguir, sí, por supuesto, hay que informar continuamente, contar historias, pero ahora básicamente hay que prestarle mucha atención a los sentidos que va creando la ciudadanía, y ahora te voy a ir comentando, las instituciones, y por primera vez en la historia, ya no solo el ser humano crea sentidos. Ahora participa la inteligencia artificial, porque cada vez que un ser humano le pregunta algo, la inteligencia artificial le responde y este ser humano lo vuelve a replicar, difundir, comentar en otros lugares. Ya esa conversación se agrandó y no solamente por seres humanos, como te decía antes, sino también por la inteligencia artificial. No se trata solamente de contar algo, hay que influir en la interpretación que las personas hacen de ese algo que estamos informando y comentando. Y ahora, toda esa interpretación que hoy ocurre, que te digo que los sentidos se van resignificando, se da en un ecosistema totalmente gobernado por algoritmos que deciden a dónde va la información que nosotros como comunicadores emitimos. No va a todos por igual, hay clases anteriores que están muy relacionadas a este tema aquí en el canal, te sugiero que las revises, tienen que ver con algoritmos, con inteligencia artificial, relaciones públicas, comunicación. Entonces, la interpretación de lo que nosotros comunicamos, que hoy estamos realizando y que ocurre en un ecosistema totalmente intervenido por algoritmos, inteligencia artificial y comunidades digitales como grupos de WhatsApp, donde no podemos medir, donde no tenemos una métrica para ver lo que se está hablando, pero ahí se conversa, también ahí está la inteligencia artificial, participa, ya sabes, es donde más atención hay que ponerle, a los sentidos. De esta forma paso al slide número uno, que parto de una pregunta. Esa pregunta, como podés ver en pantalla, pero te lo estoy comentando, ¿qué cambió para que comunicar un territorio hoy sea tan complejo? Lo que cambió es la forma en que las personas construyen el sentido, como te vengo diciendo desde la introducción a este tema. En el slide número 2 te muestro cuál es el cambio. Lo titulo de la línea a la red. ¿Por qué? Porque antes era lineal comunicar, ¿te acordás? O aquellos que tienen medianamente mi edad lo pueden saber. La institución, la organización construía el mensaje, enviaba, emitía esa información y llegaba a la ciudadanía.
por lo general por los medios tradicionales de comunicación. Sí, podía haber alguna modificación y había un gatekeeper, podría ser, por supuesto, sí, claro. Hoy, ¿cómo es? Esta institución emite un comunicado, participa en la ciudadanía y llega mediado por algoritmos, no les llega a todos por igual. Este algoritmo, dependiendo intereses, gustos, emite o hace visible o no visible, como hay una clase del mensaje del algoritmo que está en este mismo canal, hace o no visible, dependiendo la audiencia, ese mensaje, plataformas digitales, la inteligencia artificial lo recibe, lo interpreta, lo modifica y responde. Sí, hoy es mucho más complejo. Por eso antes era lineal, hoy ya es una red, colega. Vamos al slide número 3 que dice narrativas digitales. No son contenidos, por supuesto que no, porque ya hoy son conversaciones. Y no solamente de seres humanos, participan los algoritmos enviando esos mensajes a quien cree el algoritmo que le debe llegar. Esto significa, a ver, para que quede más claro, si una institución publica, por decir, en una red social como Instagram, un mensaje y dos personas siguen a este perfil de la institución, no necesariamente a los dos le va a aparecer el mensaje. Sí va a estar publicado en el feed, pero el algoritmo va a hacer que dependiendo los gustos vaya a uno y no a otro. Esto ya es así. Entonces, ¿hoy qué son? Hoy son conversaciones, instituciones y ciudadanos construyendo sentidos intervenidos por no solo algoritmos, sino por inteligencia artificial que responde, que crea distintos contenidos en base a distintas fuentes. El slide número 4 dice el ecosistema. Claro, hoy ya no se puede controlar ese mensaje, es mucho más difícil controlarlo. ¿Por qué? Porque está la ciudadanía, porque están las plataformas, porque están los algoritmos, porque está la inteligencia artificial y también los medios tradicionales de comunicación. Ahora, el gobierno local ya es un actor más, ya no es como antes, hoy es un actor más y no el único, porque antes teníamos una audiencia que tenía una actitud pasiva. Hoy tiene una actitud activa, opina, comenta, reacciona, critica, elogia. Ya tiene una posición más de prosumidor, de productor y de consumidor. Entonces, todo esto es lo que va resignificando los sentidos de aquellos mensajes que nosotros vamos dando. Dos caras de lo mismo. Riesgos y oportunidades, dice el slide número 5. Con, con todo lo que te estoy hablando, que estamos, nuestros mensajes, nuestra comunicación está intervenida, mediada, tenemos un nuevo gatekeeper, un nuevo decisor, sí, es la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos tenemos hoy y qué oportunidades? Riesgos, desinformación de nuestros públicos, polarización de la información, sobreinformación, agrego pero no está escrito en el slide, infoxicación, fake news, estafas noticiosas. ¿Qué oportunidades tenemos? Y como institución, de crear y profundizar la transparencia, la confianza con nuestras comunidades, no tanto audiencias, comunidades, e intentar nosotros como institución participar donde están nuestras comunidades, porque somos un actor más, ya no el único, respondiendo, aclarando, contribuyendo a todos estos riesgos y oportunidades que te estoy comentando. Todo comunicación pública en tiempos de algoritmos está en un paper que he realizado y lo puedes descargar de manera gratuita en PDF. Te dejo el link abajo en el campo de la descripción, pero básicamente en juanjoselarrea.com o grupodircom.com puede venirte muy bien para docentes, estudiantes, colegas, conferencistas que quieran profundizar sobre esta materia, bien detallado, por supuesto, y sustentado con citas bibliográficas. Creo que es interesante y te puede venir muy bien para vos o para que lo compartas. Para mí hay 5 claves que te las presento en el slide número 6 para cómo comunicar hoy. Escuchar mucho antes de comunicar, participando, escuchando activamente,
observando, luego analizando y sin apurarme. Pensar en comunidades, como te dije recién en el slide anterior, y no en audiencias. Humanizar la comunicación, esto se dio mucho más a partir de la pandemia, del coronavirus, ¿recordás? Humanizar la comunicación. Tengo clases donde hablo de humanizar la marca, acá en el canal mismo. Usar la inteligencia artificial sin perder el criterio humano, esto lo hablo mucho en la clase que se llama del mensaje al algoritmo, donde te sugiero, además de explicarte muchísimos ítems, que la inteligencia artificial, usala, es una herramienta más, pasa a ser alguien que va a contribuir a crear el contenido, pero quien configura esa creación del contenido y quien evalúa, audita antes de publicar, es el ser humano, sos vos. Sos vos y sos un ser humano el que me está escuchando, ¿no? Ya lo dudo. Así que siempre el ser humano es el que va a auditar y a decidir lo que crea y lo que da como resultado la inteligencia artificial en los procesos de producción de contenidos. Y por último pongo construir confianza antes que alcance. Antes del alcance mayor, gran difusión y demás, tengo que construir confianza, ser referente, autoridad en mi materia, credibilidad. Vamos al slide número 7 ya para que te lleves una idea final y aquí estoy terminando. El desafío de siempre, construir confianza entre instituciones y ciudadanía. Cualquier comentario, cualquier pregunta, consulta o duda, abajo en los comentarios, por correo electrónico si no, o en nuestra página web, grupodircom.com o juanjoselarrea.com. Te doy un fuerte abrazo, DIRCOM. No te olvides que estamos en todas las plataformas y como bien dice aquí el último slide, nos buscas como Podcast DIRCOM.